Para hoy jueves 16 de junio tenemos como título El velo. Inciso A. ¿Por qué Moisés debió cubrirse el rostro con un velo antes de dirigirse al pueblo? ¿Y qué importancia tiene esto? Éxodo 34, 29 al 35 nos dice: Después bajó Moisés del monte Sinaí, llevando las 2 tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad volvieron a donde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Luego que terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre la cara. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido del Señor. Al ver los israelitas que la cara de Moisés resplandecía, él volvía a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 12 y 13 nos dice: Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés mismo no tuvo conciencia de la resplandeciente gloria que reflejaba su rostro, y no supo por qué los hijos de Israel huían de él cuando se les aproximaba. Lo llamó, pero no se atrevieron a mirar ese rostro glorificado. Cuando Moisés supo que el pueblo no podía mirar su rostro debido a su gloria, lo cubrió con un velo. Los que sostienen la opinión de que no hubo Salvador en la antigua dispensación tienen un velo tan oscuro sobre su entendimiento como el que tuvieron los judíos que rechazaron a Cristo. Por otro lado, la iglesia cristiana que profesa la más grande fe en Cristo, al despreciar el sistema judío, virtualmente niega a Cristo, que fue el originador de toda la dispensación judía. Inciso B. ¿Cómo se puede quitar este velo de nuestros propios ojos? Segunda de Corintios 3, 14 al 16 nos dice: Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. La gloria que brilló en el rostro de Moisés fue un reflejo de la justicia de Cristo en la ley. La ley misma no tendría gloria, a no ser que Cristo estuviera en ella, corporificado. No tiene poder para salvar. Es opaca a menos que en ella esté representado Cristo como lleno de justicia y verdad. Se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalan a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando en la muerte de Cristo el símbolo se encontrara con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Después de estar en la presencia de Dios por 40 días y 40 noches, Moisés bajó del monte Sinaí sin saber que su rostro resplandecía. Y cuando el pueblo lo vio, sintieron miedo de mirarlo y de acercarse a él. ¿Qué hizo Moisés entonces? Decidió cubrir su rostro con un velo. Esto es muy importante saberlo, ya que esto también nos indica que Moisés no quería que el pueblo fijara su vista
en aquello que cuando Cristo viniera sería abolido, ya que todo lo que se hacía solamente era un símbolo de la realidad que se iba a vivir cuando Cristo viniera a este mundo. Lastimosamente, muchísimas personas hoy en día siguen con el velo puesto en sus ojos y no llegan a comprender que la gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés era la gloria de la justicia de Cristo en su santa ley. También es importante y debemos comprender que la ley en sí misma no tiene ningún poder para salvarnos, que solo mediante el poder que Cristo nos da es que podemos nosotros guardar esa santa ley. Que Dios nos ayude para que ese velo pueda ser quitado de nuestra vida y que podamos vivir cada día la maravillosa experiencia de la conversión. Amén.